cómo nuestro cuerpo comienza a dañar nuestro espíritu, nuestro corazón, o nuestro espíritu, nuestro corazón comienza a dañar nuestro cuerpo. Recordemos, hermanos, que la depresión puede ser el síntoma solamente de otro problema y no el problema en sí mismo. Muchas veces, hermanos, podemos estar tratando con un síntoma y no con el problema. Puede, hermanos, que vemos a una persona triste y por querer ayudarla, ¿verdad? Le damos una larga lista de salmos, de versículos, hermanos, y si el problema es la tristeza, pues le van a ayudar, ¿verdad? Y le van a ayudar a solucionar el problema. Pero si la tristeza solamente es un síntoma, hermanos, solamente, ¿verdad? Esos salmos que usted le dé, que usted le lea, van a calmarse la tristeza por un momento, hermanos, pero no el problema en sí. El Salmo 42, versículo 5 dice lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En Proverbios capítulo 12, Proverbios 12:25, dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Hermanos, mire, si queremos ayudar a una persona que está en depresión, tenemos que concordar, tenemos que acordar con esa persona, hermanos, ¿sí? De que a pesar de cualquier cosa, nunca se tiene licencia para pecar. Nunca se tiene el derecho de pecar, hermanos. La ayuda no es para arreglar solamente su problema, sino que es para hacerlo responsable de cada pecado cometido. Es decir, hermanos, no vamos a excusar por los pecados cometidos. Si una persona quiere ser ayudada, hermanos, y salir de la depresión, se tiene que llegar al acuerdo, hermanos, que sea lo que sea que haya provocado, ¿sí? Su depresión. Eso no le da derecho, hermanos, a tratar a la gente como ella quiere. No tiene derecho porque a mí me hicieron, entonces yo puedo gritarle a las personas, yo puedo reaccionar e insultar a las personas, yo puedo hacer lo que quiera. No, porque todos somos responsables y todos sabremos de dar cuentas a Dios. Eso es lo que muchos psicólogos hacen. ¿Sí? Va una persona deprimida y luego lo acuesta, ¿verdad? A ver, empiézame a contar tus problemas, ¿cómo fue? Y entonces una persona que está depresiva, ¿verdad? Y es un ejemplo, dice, pues ¿sabe qué? Es que yo fui abusado de niño. Ay, entonces dicen, ay, pobrecito, ¿verdad? ¿Sabes? Es que quien abusó de ti es el culpable. Tú no eres culpable de estar viviendo esta situación. ¿Sí? Y entonces, como hay culpabilidad en la persona, a la vez, ¿verdad? Se ve como víctima y lo hacen sentir como víctima. Ay, pobrecito de ti, tú no eres responsable. Y entonces, como no lo hacen responsable, él puede tratar a las personas como él quiera. ¿Por qué? Porque es una víctima. Y esto bíblicamente no ayuda, hermanos. Bíblicamente no ayuda, porque todos debemos hacernos responsables. El hecho de que a mí me hayan abusado de niño no quiere decir que yo pueda tratar a las personas como yo quiera, que yo pueda pisotearlas y hacer culpables a todos, porque todos son culpables menos yo, porque yo soy víctima. Bíblicamente, hermanos, eso no ayuda a nadie. Para ayudar hay que corregir. Para ayudar hay que llamar la atención. Para corregir, hermanos, a un amigo, muchas veces hay que separarse de él. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo número 6, hermanos, no se junten con alguno que llamándose hermano, dice, sea un fornicario. Ay, es que es mi amigo y quiero guardar su corazón.
Y entonces, ¿verdad? Pues como es mi amigo, voy a hacerlo sentir bien. No, dice la Biblia, si quieres corregir a tu amigo, si quieres ayudarle, tienes que separarte de él y decirle las cosas tal como son, bíblicamente. Para ayudar a alguien debemos estar de acuerdo entonces, hermanos, en que la Biblia es la autoridad máxima en la vida. Decíamos en las enseñanzas pasadas, la Biblia es el manual del Creador. ¿Quién es la creación? ¿Quién es la creación? Yo, ¿verdad? Y entonces si hay un Creador que me hizo, ¿quién es el que sabe, hermanos, cuáles son mis necesidades? ¿Quién es? Dios. ¿Y dónde Dios dejó lo que necesito? Entonces, para ayudar a alguien, hermanos, que está sufriendo de depresión, tenemos que estar de acuerdo que la Biblia es la única autoridad en la vida de la persona. Y vamos a entrar entonces rápidamente, hermanos. Vamos a ver entonces las causas de la depresión. Número 1, ¿qué causa? ¿Qué causa la depresión? Primero, vamos a ver las causas físicas. Causas físicas. Si créanme, esta semana sí me hizo el favor de darme un manual de psicología, hermanos, y ahí estuve viendo cuántas cosas y cuántas anomalías, ¿verdad? Y cómo se desprenden tantas enfermedades de algo. Y digo, ay, y para enseñar todo eso. Gracias a Dios, hermanos, Dios nos da otras herramientas, ¿verdad? Entonces, hay muchas causas. Primero, las causas físicas. Primero, los cambios físicos del cuerpo. Hemos hablado de eso un poquito la semana pasada. Las mujeres por lo general son afectadas por su ciclo menstrual, ¿verdad? Cada 28 días cambian de humor, ¿verdad? Y hay momentos donde se deprimen, ¿verdad? Su humor cambia, ¿verdad? Cambios físicos, cambios físicos del cuerpo. Número 2, anemia o falta de hierro. Una persona, hermanos, que le falta hierro, ¿verdad? Se deprimen fácilmente, cambian su estado de ánimo fácilmente, les dé los salmos que usted quiera, les dé la medicina que usted quiera, si no consumen lo que les hace falta, difícilmente les va a poder usted ayudar. Número 3, azúcar baja o azúcar alta. Esto hace la diferencia entre sentirse sumamente triste o sentirse furioso, ¿verdad? Al mismo estilo del señor Hulk. Eso hace la diferencia. Si su azúcar está muy alta, pues se va a sentir furioso. Si está muy baja, pues se va a sentir muy débil y va a estar triste, ¿verdad? Se va a meter a la cama y no va a querer hacer nada. Número 4, el dar a luz un hijo. Esto se le llama depresión posparto. Esto, hermanos, es una mezcla de hormonas, ¿verdad? Y la falta de dormir. Una mujer, hermanos, que recién da a luz un hijo, sus hormonas se elevan y luego si no tiene quien le ayude, ¿verdad? Ahí con el cuidado del bebé va a dormir poco y esto, hermanos, a una persona, créame que estudiando esto, viendo una persona que es esquizofrénica, ¿cómo se le diagnostica esquizofrenia? ¿O cómo se desarrolla la esquizofrenia? Por el poco dormir, por el poco descanso. Esto le va generando cambios en su cerebro que le llevan a la esquizofrenia. Y es lo mismo que puede pasar en una mujer, hermanos, que acaba de dar luz y que duerme poco. Y entonces comienzan a alucinar, ¿verdad? Y en sus alucinaciones pueden llegar a pensar, este mundo es tan cruel que mi hijo no merece estar aquí y un bebé podría estar en peligro. Por eso la recomendación de muchos, ¿verdad? Que el esposo o que la mamá de la mujer, ¿verdad? Venga, los cuide por unos días y que se le pueda permitir a esa persona dormir, descansar. Después de unos 4 o 5 días que ha dormido bien, que ha descansado, se da la diferencia, ¿verdad? Entonces, depresión posparto. Número 5, falta de equilibrio hormonal. Esto afecta tanto a mujeres
como a hombres, ¿verdad? Las mujeres en las hormonas, los hombres, hermanos, con el exceso o falta de testosterona, ¿sí? La tiroides tal vez, hay una descompensación en la tiroides y entonces podemos ver, hermanos, emociones y actitudes que no son normales en la persona. Por eso es que se pide que se chequen, ¿verdad? Antes de cualquier cosa, se chequen la sangre, se chequen todo este tipo de cosas para ver cómo andan en su sangre. Un chequeo general. Número 6, fatiga. Fatiga. Y ese podemos dar un ejemplo, hermanos, un ejemplo como el de Elías. En un día, ¿verdad? Hizo un altar. En un día él solito degolló 850 profetas. ¿Alguien de aquí ha matado a 800 hermanos? Espero que no, ¿verdad? Y luego va y ora y dice que después de que ora y que ve su discípulo una manita, ¿verdad? Una nube como el tamaño de una mano, dice que sale corriendo delante de los caballos de acá. Y luego dice que cuando llega a Samaria, ¿verdad? Llega fatigado y le llega una noticia de la esposa de acá, de la reina Jezabel. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si no pongo tu vida como uno de esos profetas que acabas de matar. Dice que se echó debajo de un enebro, se echó a dormir, cansado, deprimido, y cuando viene el Señor le dice: Señor, a todos tus profetas han dado muerte y solamente quedo yo con vida y me buscan para matarme. Fatiga. El cansancio, hermano, nos puede llevar a la depresión. Por eso no sé cuántos recuerdan que siempre les he dicho: no tomen decisiones cuando están cansados, no tomen decisiones cuando están felices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos tomar decisiones equivocadas que nos pueden llevar después a la depresión. Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, usted va bien feliz ahí con su esposa, con su esposo tomado de la mano y van tan felices, ¿verdad? Y pasan ahí por Coppel. Ay, mira esa sala, qué bonita, ¿verdad? Y la esposa le dice: mira, me gustó para la casa, la compramos. Y como usted va tan feliz, no se fija ni en el precio, solamente la saca y después el precio se eleva al triple y ya anda uno todo deprimido, ¿verdad? Y no haya uno cómo salir de los problemas. Es por eso, hermanos, que no debemos tomar decisiones con base a nuestras emociones. Nos sentimos tristes, nos sentimos tan tristes, ¿verdad? Que muchas veces buscamos la salida fácil. Vienen los malos pensamientos: este mundo estaría mejor sin mí. Ponemos la soga y salimos por el camino fácil. Cuidado, hermanos, con la fatiga. Hay veces, hermanos, que la depresión no tiene nada que ver con problemas espirituales, pero termina afectando por mi alejamiento de Dios. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Elías. Elías estaba tan cansado. ¿Se acuerdan, hermanos, que Elías era un hombre de oración? Dice que continuamente subía al Monte Carmelo. ¿A qué subía al Monte Carmelo? A orar. Pero él estaba tan cansado que dejó de orar, que dejó de platicar con Dios. Y en su cansancio se alejó de Dios. Vienen las malas noticias y ahí viene su bajón emocional. ¿Qué digo con esto? Estamos tan cansados que no oro, que no leo la Biblia, que me quedo a descansar el domingo en casa. ¿Sí? No pasa nada, no, es que es cansancio, pero mi cansancio me aleja de Dios, que después de un tiempo, hermanos, termina afectando mi vida espiritual. Y afectando una vez mi vida espiritual, esto me lleva, hermanos, a enfermarme físicamente. Y entonces ya estoy mal con Dios, ya estoy mal físicamente, esto me va a llevar a una depresión. Ve lo que veíamos la semana pasada, todo es un círculo. Una cosa afecta a la otra. La depresión puede venir, número 7, como resultado del dolor físico. El hombre que les decía la semana pasada que no es cristiano, ¿verdad? Él escribe lo siguiente: quienes sufren dolor suelen estar deprimidos o ansiosos.
Quienes están deprimidos o ansiosos a menudo experimentan su dolor físico con mayor intensidad que quienes no tienen estos sentimientos. Como resultado, el dolor físico y las emociones incómodas a menudo ocurren juntas y comúnmente se administran analgésicos cuando ambos están presentes. Sin embargo, debemos apresurarnos a añadir que aquellos que nunca han tenido un dolor grave pueden subestimar fácilmente las dificultades que pueden producir. Puede resultar difícil saber con certeza cuánto analgésico necesitamos realmente, pero debido a que el deseo de seguir tomando el medicamento más tiempo del necesario puede ser muy fuerte, podemos tratar de sospechar de nuestras motivaciones y recordar que tendremos una mente más clara y seremos más capaces de afrontar nuestros problemas de una manera piadosa si tomamos la menor cantidad de medicamento posible durante el menor tiempo posible, dolor o adicción. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Usted se siente triste, se siente deprimido, va al médico. ¿Por qué? Porque la depresión, ¿verdad? Viene por el dolor físico. El médico le dice, bueno, vamos a calmar ese dolor. Y muchas veces le dan solamente para tratar el síntoma, aminoran el dolor, pero luego se convierte en un adicto. ¿Por qué? Porque muchos médicos no son capaces de decir, vamos a tomar esto solamente por cierto tiempo. Sino que ellos, con tal de venderle, ¿verdad? ¿Qué le dicen? Hasta que se te quite el dolor. Pero como son medicamentos muy fuertes, se hace adicto. Ejemplo, hermanos, muchos llegan a tomar el clonazepam, ¿verdad? Para dormir, porque no duermo. Se llegan a ser adictos que ya después, si no lo toman, no se sienten bien. Y esto daña, hermanos. Esto termina afectando más que lo que ayuda. ¿Sí? Dice este hombre, la Biblia, fíjese, no es cristiano. La Biblia enseña que lo que pasa en nuestro cuerpo afecta a nuestro corazón. Si estamos privados de sueño, enfermos, adoloridos, bajo remedios que nos hacen más difícil pensar claramente, estos cambios físicos influirán en nuestros pensamientos y emociones, incluso cuando pueden tentarnos a tomar decisiones erradas. Este hombre está citando la Biblia, hermanos, cuando no es creyente. ¿Sí? Entonces, primero causas físicas, ahora causas espirituales. Vamos a ver las causas espirituales. Primero, número 1, pecado. Cuando pecamos, rompemos nuestro compañerismo con Dios. ¿Sí? Ahora, mire. Todos tenemos derecho de enojarnos, ¿verdad que sí? Todos tenemos derecho de enojarnos. Pero yo no tengo derecho de enojarme y amargarme. No tengo el derecho, hermanos, de odiar a alguien. Recuerde que nadie tenemos licencia de pecar. Me hiciste enojar, entonces yo tengo el derecho de hacer. ¿Recuerdan qué dice la Biblia? Miren Efesios capítulo 4. Efesios 4. Efesios 4. Versículo 26. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿cuál es la manera de salir de la depresión por el pecado? Para salir de ahí hay que llamarles la atención, hermanos. Hay que llevarles al arrepentimiento. Porque esa es la razón por la cual están ahí tan deprimidos. Tomé malas decisiones porque me enojé, ofendí a alguien. Al ofender a alguien, al tratar a alguien mal, amargué mi corazón. Pero no solamente ofendí a alguien y amargué mi corazón, sino que el primer ofendido, ¿quién es? Dios. Y cuando yo ofendo a Dios, instantáneamente, hermanos, rompo mi relación con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme.
Y para que unas personas se arrepientan, usted no tiene que ir y decirle, ay César, pobrecito, mira, te hicieron enojar y por eso tú hablaste y actuaste de esa manera. Tienes toda la razón en haberle respondido así. ¿Eso dice la Biblia? No. César, te hayan hecho lo que te hayan hecho, tú actuaste mal y está mal lo que hiciste. Tienes que arrepentirte. Si no, no puedes estar bien con Dios. Eso sería lo correcto, ¿verdad que sí? Pero gente, por no dañar el corazón del amigo, va y le dice, tú hiciste bien, César. Te trataron mal. Tienes todo el derecho de tratar como quieras a los demás, de gritarles, de culparlos. No, eso es bíblicamente incorrecto. Lejos de ayudar, perjudica su vida, hermanos. Nunca nadie va a salir de su depresión si se la pasa echándole la culpa a alguien más. Yo me deprimí porque tú no me hablas. Yo me deprimí porque tú me tratas mal. Yo me deprimí porque tú me ofendiste. Yo me deprimí porque tú me hiciste. Yo me deprimí y se la pasan culpando a los demás. ¿Saben? Ellos no quieren hacerse responsables de sus pecados. Mire, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, perdonad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros. ¿No dice la Biblia eso? Yo tengo la obligación, hermanos, de amar al que me ofende, de perdonarlo y de orar por esa persona. Dice la Biblia en Romanos 12, no paguéis mal por mal, sino vence con el bien el mal. Es lo que es decir, nada me da derecho a actuar de una manera incorrecta. Si soy hijo de Dios, sea lo que sea como me traten, yo tengo la responsabilidad de devolver ese mal que me hicieron con bien. ¿Sí? Yo tengo esa responsabilidad. Y una persona, hermanos, que se la pasa culpando a los demás, no quiere hacerse responsable de sus hechos. Yo estoy así porque tú tienes la culpa. Tú me hiciste, tú me trataste. Nunca saldrán de su depresión. Nunca saldrán de su depresión. Hay personas, hermanos, que no necesitan ánimo. Necesitan corrección. La corrección, hermanos, hace grandes cosas. ¿Usted ama a una persona? Si quiere verla salir de su depresión y la ama, no necesita decirle ánimo, necesita corregirlo, porque el amor corrige. Hebreos 12. Versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama y azota a todo el que recibe, la disciplina es corrección, hermanos. Y si tú amas a alguien, no necesitas animarlo, necesitas corregirlo. Primero, pecado. Número 2, ansiedad. Y en realidad, hermanos, la depresión y la ansiedad van de la mano. La ansiedad te lleva a la depresión te lleva a la ansiedad. Pero muchas veces la causa principal de la depresión es la ansiedad. La ansiedad es el estado de estar preocupado por pensamientos angustiantes y temerosos y preocuparse por problemas reales o imaginarios. Y hemos visto esto ya durante algunas semanas. Entre más usamos palabras bíblicas, más fácil será ayudarnos. Les ponía el ejemplo del borracho y del alcohólico. El alcohólico, allá afuera que dicen, el alcohólico es un enfermo. ¿Qué dice Dios? El borracho es un pecador me ha ofendido y lo que necesita es venir y arreglar su problema conmigo. ¿Sí? Entonces, entre más llamemos las cosas por su nombre, más pronto encontraremos la solución bíblica. Y gracias a Dios, hermanos, porque la palabra ansiedad sí viene en la Biblia, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros. Entonces, la ansiedad y la preocupación expresan incredulidad. En ansiedad, hermanos, se olvida de la verdad. Las personas con ansiedad se sienten justificadas. Personas que se sienten ansiosas, ¿verdad? Dicen, es que yo tengo por qué sentirme así. Pero Dios tiene otra historia para ellos. La Biblia cuenta dos historias. La primera dice que Jesús los mandó, ¿verdad?, delante de ellos en una barca. Y luego vino, hermanos, una tormenta. Y en medio de esa tormenta dice que tuvieron temor y tuvieron ansiedad por sus pensamientos. Sus pensamientos no pensaron en lo que era real y en lo que era verdad. Y Jesús los reprende y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Ahora, déjenme decirles esto. Hace algunos días que llovió, ¿verdad? ¿Quién recuerda ese trueno que se oyó y retumbó hasta la tierra, verdad? En esos momentos es fácil tener fe. Se mueve todo, que dice uno, el primer pensamiento que es, ¡ay, qué tal y me cae, verdad! ¿Qué tal y cae aquí cerquitas con ese trueno? Yo creo que... Pero el Señor dice, no, hombres de poca fe. Dice, va y reprende el viento, va y reprende la tormenta y la tormenta cesa. ¿Y qué diferente es? Cuenta otra historia, dice que van en alta mar, dice que viene la tormenta, pero el Señor está en la parte de abajo y Él está durmiendo. Y dice la Biblia que sintieron también temor de la tormenta, bajan y despiertan al maestro. Maestro, despierta, ¿no te da pesar, no te da cosa que perecemos? Y les hace la misma reprensión. Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque si el maestro está contigo, si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Verdad que son diferentes las historias? En una están ellos solos y en la otra está el Señor con ellos. Son diferentes, pero el Señor los trata de la misma manera, porque quiere llevarlos, hermanos, a tener fe en que Él estaba ahí con ellos, estuviera presente o no estuviera presente. La Biblia dice, mire, no tenemos presente al Señor aquí físicamente, ¿verdad que no? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora, ¿qué es fe? Fe, hermanos, es creer que todo lo que Dios dice es cierto. Entonces, si Cristo dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿está con nosotros? Cristo está aquí, hermanos, amén. Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿no dice la Biblia así? Entonces, cuando personas tienen miedo, hermanos, se olvidan que Cristo está con ellos, porque ponen su mirada en las tormentas, ponen su mirada en las luchas o en las circunstancias que están pasando y quitan, hermanos, su mirada de Jesús. Y muchas veces como consejeros usted y yo cometemos errores, hermanos, que no ayudan, sino que añaden más tristeza y añaden más dolor a la persona en depresión. Porque debemos de llevarlos al arrepentimiento y a tener fe en la palabra de Dios. La ansiedad y la preocupación, hermanos, no cambia nada. No cambia nada. Alguien dijo, no, yo lo acabo de ver hace poco, ¿verdad? Que dice, si el problema tiene solución, ¿para qué te afanas? Y si no tiene solución, ¿para qué te afanas? ¿Verdad? O sea, ¿con preocuparte vas a solucionar algo? No, ¿verdad que no? La situación va a seguir igual. ¿Sí?
Entonces, hermanos, mire, quiero decirle que yo soy culpable de esto, hermanos, ¿sí? Muchas veces pasan cosas y yo soy culpable de ponerme ansioso. Ay, vamos a poner un ejemplo. Ay, no hay recursos para las escuelitas bíblicas. Vamos a tener escuelitas bíblicas, ¿verdad? Y vamos a hacerlo por fe. Pero luego se empieza a acercar el tiempo, ¿verdad? Y no llegan recursos. Y empieza la ansiedad, ¿verdad? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a suplir? ¿Verdad? Y yo soy culpable de eso, hermanos. ¿Qué hago? Pues tengo que ir a Dios, Señor, pues yo sé que yo no tengo el control de estas cosas. La obra es tuya, entonces ¿quién es el que tiene que enviar los recursos para la obra? El Señor. Y entonces tengo que ir con el Señor y confesarme y ponerme bien con el Señor. Además, el Señor, mira, estoy ansioso, mira, estos son mis pensamientos, pero yo no sé lo que tú quieras hacer, Señor. Y es un ejemplo porque sufro de ansiedad constantemente, hermanos, por muchas circunstancias. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme delante del Señor. Poner todas esas cosas delante del Señor, hermanos. No me ando victimizando, ¿verdad? Ay, pobrecito de mí, ¿cómo sufro, verdad? No, hermanos. No ando quejándome por lo que me pasa. No, voy al Señor, porque el Señor tiene la solución para todas estas cosas. Mire Lucas 12, hermanos, Lucas 12. Versículo 25. Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis? Dice, tú te afanas por ser chaparrito. ¿Y a poco por afanarte vas a crecer? Dice, si no puedes hacerlo menos, ¿cómo? ¿Para qué te afanas por lo demás? Tienes un Creador que es fiel. Tienes un Creador que es bueno y que te ama. ¿Por qué te afanas? ¿No vales tú más que todas las cosas? ¿No vales más tú que los pajarillos? ¿No vales tú más que las flores? ¿No vales tú más que cualquier cosa de las que he creado? ¿No vales más tú? ¿Valemos la sangre de Cristo, hermanos? ¿Quién podrá pagar eso? ¿Por qué te afanas? Por más ansiosos, hermanos, que nos podamos poner, no cambiamos el problema, sino que lo empeoramos. La ansiedad y la preocupación afectan tu salud. Esto pasó durante la pandemia, también ya lo hemos visto. Mire, hay un ejemplo en la Biblia. La Biblia dice en Números, ¿verdad? Que enviaron 2 espías a la tierra de Canaán. Y regresaron los 12. Y 10, hermanos, 10 llegaron ansiosos. Ay, es que vimos a los hijos de Anac, hombres como de 4 metros. Éramos como langostas delante de ellos. No vamos a poder. Y mordiéndose las uñas. Pero había 2 hermanos que habían visto el poder de Dios durante 40 años. Y ellos dijeron, más podremos nosotros que ellos. No por nuestra estatura, no por nuestra fuerza, no por nuestra espada, sino porque Dios, el poderoso, está con nosotros. Ellos pusieron su mirada, hermanos, en Dios y no en los gigantes. No en los gigantes. La ansiedad, hermanos, se ha hecho experta en crear historias e imágenes que se sienten tan reales, tanto que la batalla se pierde por dentro. Muchos están pensando, ¿y si mañana pasa esto? Oye, afánate por el día de hoy, preocúpate por terminar el día de hoy. Ya mañana Dios dirá, ¿o no es lo que dice Dios? Cada día trae su propio afán. ¿Qué te preocupas por el día de mañana? No sabes si el día de hoy vas a vivirlo completo, ¿verdad? Te imaginas algo y lo sientes por dentro. Sientes algo dentro y tu cuerpo lo expresa a través de migraña, dolor de cabeza, insomnio, dolores, ataques de pánico.
Y luego sientes esos ataques de pánico, ¿verdad? Y ya te dañó tus riñones. ¿Por qué? Porque de la ansiedad te hizo que se te subiera la presión y se te subió por varios días, que terminas afectando tus riñones y ahora ya tienes otro problema, ¿verdad? Insuficiencia renal. ¿Y ve cómo es esto? Lo físico afecta lo espiritual y lo espiritual afecta lo físico. La ansiedad hace que pierdas el enfoque espiritual. Haces tu problema grande y haces a tu Dios pequeñito. Porque el problema y tu ansiedad hicieron que cambiaras tu enfoque. Recuerda esto: no hay problema que Dios no pueda solucionar. No hay problema que Dios no pueda solucionar. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible, hermanos. La ansiedad cambia tu enfoque de lo eterno a lo temporal. Mire, Mateo 6. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. Mire lo que Jesús advierte en Lucas 21. Lucas 21. Jesús advierte, hermanos, ahí en Lucas 21, versículo 34. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, ¿y de qué? Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel, dice la Biblia, mira, no dejes, o más bien, no te preocupes tanto por tu trabajo, no te preocupes tanto por tu negocio, no te preocupes tanto por esto, de tanto que pierdas el control de tu pensamiento y de repente llegue aquel día. ¿Qué día? El día que te has de enfrentar con tu Creador. El día en que Cristo venga y tengas que mirarlo cara a cara, porque debemos estar en el tribunal de Cristo, hermanos. Mira, todo es un equilibrio. Muchos pueden decir: ay, como el Señor dice que no debo de afanarme, entonces ¿para qué trabajo? No, la Biblia dice: el que no trabaja, pero no dejes que tu trabajo te consuma, hermano. No dejes que tu trabajo sea más importante que tu relación con Dios. No dejes que tu trabajo te aleje de estar en la presencia de Dios. Debe de haber un equilibrio. Sin Dios nada podemos, hermanos. Es por eso que Dios siempre es primero. Cuando sentimos ansiosos con relación a algo o a alguien, posiblemente quiere decir que estamos abrigando una meta incierta. Esperamos que algo pase, pero no tenemos garantía de que esto suceda, ya que podemos controlar solo algunos factores de la situación, pero no toda la totalidad de ellos. Por ejemplo, una joven cree que su felicidad en el colegio depende de que sus padres le permitan asistir a la escuela de danza. Sin saber la respuesta de ellos, ella estará ansiosa. Si la respuesta es negativa, se sentirá enojada porque su meta fue obstruida. Y en el fondo, ella sabe que no le darán permiso. Se sentirá frustrada por no lograr su meta. Esto lo dice se me olvidó el nombre de este escritor, pero en el libro Victoria sobre la Oscuridad. Y es que muchas veces ponemos metas, hermanos, que son inciertas. No sabemos lo que va a pasar, y entonces como no sabemos lo que va a pasar, nos mordemos las uñas, nos ponemos ansiosos y eso nos puede llevar a una depresión. El pecado, hermanos, el pecado no solo causa separación entre el hombre y Dios, sino también causa ansiedad. Primera de Pedro 5:7, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué? Cuidado de vosotros. La razón por la que estamos ansiosos es por lo que estamos pensando. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que debemos de renovar nuestro pensamiento.
Dice la Biblia que debemos en Romanos 12, se me fue el texto. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable. Deja de pensar en tus problemas, deja de pensar en el futuro, cambia tus pensamientos. Esta semana tuve que reprender a alguien porque está pasando por una situación y dice, ay, pues ya me dan ganas de no tomar medicina, de todos modos ya ni me voy a curar. Pues ya cambia sus pensamientos. Si tú estás ya no me voy a curar, no te vas a curar. Pero si tú cambias tus pensamientos y dices, el Señor me va a dar alivio de mi malestar y me va a ayudar a salir adelante, Dios te va a ayudar, pero con esos pensamientos negativos, ¿cuándo? Al contrario, vas a empeorar. La ansiedad hace que se sientan síntomas psicosomáticos. Por ejemplo, hermanos, el pecado de David con Betsabé lo hizo sentirse enfermo. Miren el salmo que leímos hace un momento, Salmo 38. Salmo 38. Salmo 38, versículo 8. Dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción, ¿de qué? Su pecado, hermanos, lo hizo sentirse ansioso y lo hizo sentirse enfermo físicamente. Jay Adams dice, todos estos síntomas pueden ser los efectos de la ansiedad sobre el cuerpo. La palpitación rápida del corazón constituye una reacción de temor. Está generalmente deprimido, siente como si su carga lo estuviera aplastando y no haya reposo en su cuerpo. Esto es, su cuerpo se siente bajo una angustia constante. Personas que no hacen lo que deben de hacer, constantemente se sienten perseguidos. Ojo, voy yo al negocio del hermano, el hermano dice, hermano, ayúdame, échame la mano, voy al baño. Yo abro el cajón, hermano, si tomo dinero me lo echo. Nadie me vio. Pero como yo sé que no está bien, voy a sentir todo el tiempo que alguien me vio. Y eso me va a llenar de ansiedad. Y por estar tan ansioso constantemente pensando en que alguien me vio y que van a venir consecuencias, eso me va a llevar a una depresión, hermanos. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Sí? Mire el Salmo 66. Salmo 66. Versículo 8. Salmo 66, 8. No, este no es. Proverbios 28.1. Proverbios 28.1. ¿Qué dice, hermanos? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Levítico. Capítulo 26. Voy a apagar, que al cabo que sí me escucho, ¿verdad, hermanos? ¿O no? ¿Sí me alcanzan a escuchar allá atrás? Sí, ¿verdad? Levítico 26, versículo 36. Dice, y los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. ¿Quién
¿Quién, hermanos, se iba a imaginar que Dios, como forma de castigo a su pueblo por su desobediencia, les produciría ansiedad, temor, de tal manera que dice que cuando una hoja se moviera, ¡ay! ¿Verdad? Y siempre iban a estar pensando que alguien los iba a perseguir. Dice, y no habrá nadie. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, sabe esclavizar físicamente. Dios llevó a Israel con 70 personas, hermanos, a Egipto. Los esclavizó físicamente. Dios es experto en hacer eso. Pero también Dios es experto en esclavizar, hermanos, espiritualmente, emocionalmente. ¿Cuándo? Cuando el pueblo es desobediente. Cuando el pueblo es desobediente. Y entonces, podemos hacernos una pregunta, hermanos, cuando nos sentimos ansiosos. Señor, ¿por qué me siento tan desprotegido? Porque esa es la ansiedad, hermanos. Hacemos nuestro problema gigantesco y a nuestro Dios chiquito. Buscamos a Dios, oramos a Dios, hermanos, y decimos, ¿por qué estás tan lejos de mí? Señor, ¿acaso se ha acabado tu misericordia? ¿Acaso, Señor, se ha acabado tu ayuda para con nosotros? ¿Por qué? Porque hacemos grande nuestro problema, nuestro Dios chiquito. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra relación con Él. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia allá en Isaías 59:2? ¿Se ha cortado el brazo de Jehová para salvar? ¡No! Dice, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y yo, dice Dios. Cuidado, hermanos, con nuestro pecado. Esta afirmación forma la base de gran número de problemas relacionados con el temor. Muestra claramente que una conciencia culpable puede causar ansiedad emocional intensa y un comportamiento raro. Algunas personas han sido llamadas esquizofrénicas, sin ser nada más que un caso grande de temor originado en una conciencia culpable. ¿Tú eres esquizofrénico? No. Simplemente te sientes tan culpable, pero como eres orgulloso, no quieres reconocer tu orgullo delante de Dios y no quieres reconocer que pecaste delante de Dios y no quieres arrepentirte delante de Dios. Por eso tu problema emocional, tu depresión, tu esquizofrenia, tu temor te ha metido en esa cueva. Pero ¿sabes una cosa? Tú puedes salir de esa cueva. ¿Cómo? Reconociendo tu pecado delante de Dios, arrepintiéndote delante de Dios. Dice esta persona, este temor por las consecuencias de culpa puede matizar de tal forma de pensar de la vida de uno que con el tiempo puede dar lugar al desarrollo de un mundo de fantasía que en algunas formas está completamente alejado de la realidad. Es decir, no quieres aceptar tu pecado para con Dios. No quieres aceptar tu responsabilidad, no quieres arrepentirte. Y comienzas a hacerte historias donde todos son los malos y yo soy el bueno. Donde todos son pecadores y yo soy santo. Un mundo de fantasía y te lo repites tanto y te lo repites tanto hasta que te lo crees. Todos son malos excepto yo. Ese es el tipo de personas que no quieren salir de la depresión, hermanos. No quieren reconocer su pecado. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará. Mire, Salmo 38. David, hermano, reconoció su pecado. Reconoció que su pecado lo había llevado a la enfermedad y a la depresión. Pero él sabía, hermanos, cuál era la solución.
Él sabía cómo salir de esa cueva tan profunda de la depresión. Mire el Salmo 38, versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré. ¿Por qué? Él sabía a quién ir. Él sabía a quién acudir. Y sabía cómo acudir. Humillado delante de Él, reconociendo su pecado y confesándose delante del que ya lo sabía todo. Porque Dios lo sabe, hermano. ¿Para qué tanto orgullo? ¿Para qué encubrir tu pecado? Si Dios ya lo sabe. Ahora, no te está pidiendo que vayas y se lo digas a toda la iglesia. ¿A quién tenemos que ir? A Dios. A Dios. La culpabilidad, número 3, hermanos, de las culpas, las causas espirituales, la culpabilidad y vergüenza. El fallar en confesar el pecado y restaurar mi relación con Dios seguramente nos va a llevar a una depresión porque nos sentimos culpables delante de Dios. Y entonces tenemos que decidir qué curso vamos a seguir. Mire el Salmo 39. Salmo 39. ¿Qué curso vamos a seguir, hermanos, si tenemos culpabilidad y vergüenza delante de Dios? Dice el versículo 2, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, ¿y qué? Y se agravó mi dolor. El salmista cayó, hermanos. Él dijo, nadie me vio, nadie se dio cuenta, aquí no pasa nada. Pero se le olvidó que había uno que lo sabía todo. Dice, y por callar, eso agravó mi enfermedad. La culpa y la vergüenza evocan respuestas diferentes en nosotros. La vergüenza suele crear sentimientos de profunda pena y tristeza, además de falta de autovalía. La culpa produce cierta cantidad de enojo porque nos sentimos atrapados por haber caído o por ser víctimas de nuestros defectos y debilidades. En ambas emociones, sin embargo, puede llegarse el resultado de sentirse sin valía, sin esperanza, sin utilidad alguna. Estos sentimientos a su vez pueden llevar a la depresión, al enojo, la ansiedad y una variedad de otras emociones tóxicas que se estimulan una respuesta de estrés. Muchas personas vinculan la vergüenza a recuerdos dolorosos, de rechazos pasados que producen sentimientos de desesperanza o de indefensión o de autoestima extremadamente baja. Estos sentimientos pueden dar como resultado la depresión y en otros casos llevan a la ira, el resentimiento o el enojo. Tanto la culpa como la vergüenza crean interminables círculos de pensamientos negativos. Estas emociones jamás llevan a la libertad emocional, a la fuerza o a la salud física o mental. Don Colbert en su libro Emociones que matan. Mire, hermanos, volvemos a lo que decíamos, no tenemos derecho de pecar en nombre de lo que me hicieron. Tengo que hacerme responsable de mis actos. ¿Sí? No puedo dejar que mis emociones me dominen. No puedo dejar, hermanos, que mi enojo me haga... Imagínese. El pastor mató a alguien, ¿verdad? Y estoy siendo juzgado y voy y le digo al juez, señor juez, es que a esa persona a la que yo maté, ella me ofendió, ella me dijo que yo era esto, y me enojé tanto que lo maté, entonces yo creo que no soy culpable. ¿Qué cree que va a decir el juez? No, tiene toda la razón, pastor, vaya y siga haciendo lo mismo. ¿Eso va a decir el juez? No, ¿verdad que no? Me va a hacer responsable de mis actos. Entonces, el hecho, hermanos, de que yo haya sido abusado, que me hayan hecho algo, que haya pasado, haya tenido una pérdida en el pasado, eso no me da derecho a actuar de una manera
incorrecta. No me da derecho a mentir, no me da derecho a ofender, no me da derecho a gritar, no me da derecho a pecar, hermanos, delante de Dios. Tengo que hacerme responsable. Tengo que hacerme responsable. La culpa y la vergüenza, hermanos, nos hacen escondernos de Dios. ¿No fue lo que pasó con Adán y Eva? Se vieron desnudos, hicieron trapitos, ¿verdad?, de hojas, se taparon. Y luego cuando oyeron que Dios se paseaba por el huerto del Edén, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué hicieron? Córrele, córrele, Eva, escóndete, nos va a ver el Señor. Es que tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Si nunca, hermanos, ellos hubieran arreglado esto con Dios, los hubiera llevado a una vida espiritual tan baja, sintiéndose desprotegidos por parte de Dios, causando ansiedad por tratar de evitar toparse con su Creador. Gracias a Dios porque Él es un Dios cercano, hermanos. Gracias a Dios por su gracia, porque Él es un Dios dispuesto. Él conoce todo, hermanos, y Él no dice, pues yo me voy a ir y que venga Él cuando quiera. Eso dice el Señor. El Señor está ahí. El Señor sabe tu pecado. El Señor sabe tu culpa. El Señor sabe tu vergüenza. Y Él está ahí, hijo, aquí estoy. ¿Dónde estás tú? Te estoy esperando. Mira, ya lo sé. Nomás quiero que tú vengas y me lo digas. Nomás quiero que vengas tú y me lo digas. Lo mismo hace la vergüenza y la culpabilidad de nosotros. Nos deja sintiéndonos indignos de aprobación, conscientes de nosotros mismos, como si hubiera expuesto a luz nuestra falta de valía. Número 4, la desesperación. Cuando la depresión es una parte continua de nuestra existencia, la tristeza comienza a tomar su curso en desesperación. Proverbios 15. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La desesperación, hermanos, puede surgir como decepción. Lucharemos contra la ira, la ansiedad, la depresión, cuando abriguemos un deseo que queremos que sea meta en nuestras mentes. Número 5, el temor. El temor. El temor nos puede llevar a la depresión. Ahora, temor a qué? Temor a la muerte. ¿Acaso gente no muere todos los días, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué le voy a temer a la muerte? No salgo porque tengo temor a chocar. Vemos a gente chocando todos los días. ¿Verdad que sí? Hace poco fui a orar con una hermana ya grande y de muchos años de creyente. Su hijo no quiere salir de su casa porque tiene temor. ¿Temor a qué? A que lo vayan a levantar, ¿verdad? A que le vaya... Oye, eso puede pasarle a cualquiera, no solamente a ti, y la gente anda como si nada en la calle. Eso lo vimos también durante el COVID, ¿se acuerdan, hermanos? Que gente no quería salir, hermanos, por miedo. Donde quiera miraban el COVID y aún estando en sus casas se enfermaron. ¿Por qué? Porque el temor, hermanos, les debilitó su inmunidad, ¿verdad? Y los llevó a enfermarse. Tienen tanto temor, hermanos, que no disfrutan el día al día. El temor los llevó a la ansiedad los llevó a la depresión. Último, número 6, la descomposición. Y esto es el final, hermanos, en una depresión, la descomposición. Perder el control de sí mismo. Pierden la voluntad. Ya no luchan. Saben
que pueden recibir ayuda, saben dónde acudir, pero ya no luchan, ya no quieren saber nada. La meta como cristianos es no llegar aquí, hermanos. Mire Proverbios 18, Proverbios 18:4. Aguas profundas son palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. La depresión puede ser alimentada por circunstancias fuera de nuestro control, pero la depresión por la mayor parte del tiempo es resultado de una forma incorrecta de tratar los problemas. Todos tenemos problemas, ¿sí o no, hermanos? Muchas veces podemos llegar a la depresión por una forma incorrecta de tratar los problemas. Todos tenemos afanes, hermanos. Todos nos afanamos en algo. Todos tenemos pensamientos de derrota muchas veces. Pero ¿qué debemos hacer con ello? Mire Filipenses capítulo 6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Dónde empieza? ¿O la victoria o la derrota en dónde? En mis pensamientos. ¿Sí? Afanes son tus pensamientos. ¿Sí? Cuidado con, dice la Biblia, cuando tú cambias tus pensamientos y los llevas a Dios y dices, Señor, mira, yo estoy pasando por este problema, sé que es difícil, sé que tú conoces la solución, mira, yo quiero que tú me fortalezcas, yo quiero que tú me des sabiduría, que tú me guíes, yo quiero, Señor, que tú me ayudes a pasar este proceso, Señor. Y cuando confiamos en que Él va a hacer, hermanos, lo que Él ha dicho, porque dice, todo lo que pidáis en mi nombre, ya lo he hecho. Cuando confiamos en su palabra, depositamos nuestra fe, que va a hacer Él. Mire el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Él guarda lo espiritual, guarda lo emocional y guarda lo físico, hermanos. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Solo una persona, hermanos, mire, cheque eso. Solo una persona que amamos puede lastimarnos profundamente. ¿No es cierto? A mí allá personas que no conozco me pueden decir de todo, hermanos, y lo olvido. Pero una persona que yo considero una persona cercana, una persona, un hermano, ¿verdad? Alguien que amamos, que lo estimamos, que decimos, este es mi brother, ¿verdad? Más que mi hermano de sangre. Y esa persona viene, me ofende y esa sí me puede hacer daño. Lastima hasta el fondo, ¿verdad? Ahora, según el texto que acabamos de leer, o podemos ser obedientes o podemos ser desobedientes. O podemos ir inmediatamente delante de Dios o podemos actuar de acuerdo a nuestros pensamientos. Y entonces aquella persona que tanto amo, ¿verdad?, me ofendió, inmediatamente recibo una licencia de parte de Dios y actúo con coraje. Y actúo, hermanos, con violencia. Y actúo, ¿verdad?, de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque recibí una licencia. ¿Sí? ¿Es así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Obedecer o desobedecer? Obedecer al Señor, hermanos. Recibir una licencia para sentir coraje. Cheque esto. Me ofendiste. En ese momento recibo una licencia para sentir coraje, enojo, resentimiento.
súmale un mes, 2 meses, súmale 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué si hace eso, hermanos? Si hace una amargura en el corazón, una raíz de amargura. La amargura te va a llevar a podrirte por dentro, física como espiritualmente, y te va a llevar a lo más profundo de la cueva de la depresión. Todo porque no obedeciste. Todo porque no llevaste tus pensamientos a Dios. Y porque no obedeciste a lo que Dios te está diciendo. No dejes que tus emociones controlen tu vida. Al que te maldice, bendícelo. Al que te persigue, ora por él. Al que te hace mal, devuélvele bien. Cuando tú haces eso, hermanos, Dios te va a tratar con amor, te va a tratar, hermano, como su hijo. Vas a evitar caer en ansiedad y en depresión. Si te sientes miserable es porque en un punto desobedeciste a Dios y te llenaste de argumentos de por qué pecaste contra Dios. Yo pequé porque este me hizo hacerlo, porque aquel me dijo, y culpamos a todos menos yo. Entonces, causas físicas, causas espirituales. Número 3, causas por el mal manejo de la depresión. Según Filipenses 4:6, hermanos, la depresión es el resultado de un mal manejo de algo que sucede en nuestra vida. Y miren, solamente voy a dar un ejemplo. Jonás cayó en depresión porque él estaba lleno de coraje. Y estaba lleno de coraje, ¿por qué, hermanos? Porque él tenía un mal pensamiento. ¿Qué pensaba él? Él pensaba que los ninivitas merecían morir. Él pensaba que los ninivitas merecían ser castigados con toda la ira de Dios y que Dios debía de aniquilarlos. Y por eso yo. Pero, cuando vio que él obedeció a Dios, predicó y vio que se arrepintieron, y dice que Dios se arrepintió. Y Dios, hermanos, perdonó a los ninivitas. Hubo tal coraje, hizo tal coraje y todavía reprochó a Dios porque Dios no hizo lo que él quería que Dios hiciera. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas personas en la enfermedad de un ser querido oran: Señor, cúralo, sánalo, dale otra oportunidad, aún creyentes? Y como Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, y ni quién se lo puede impedir. Dios dice: no, es que no te lo quiero sanar, yo me lo voy a llevar, y se lo lleva. Y como no hizo Dios lo que yo quería, entonces sentí coraje delante de Dios, y que digo: no hay Dios. Dios no existe. Y me amargo con Dios, y la amargura, hermanos, me lleva ¿a qué? A la depresión. ¿Sí está entendiendo? Dios no es títere de nadie, hermanos. Dios no va a hacer lo que tú quieras. Mira, y déjame decirle aún en esto. Voy a poner un ejemplo tan sencillo, hermanos, tan sencillo. Bíblico. Dios dice: no os unáis en yugo desigual. Yugo desigual, hermanos, no quiere decir solamente que sea inconverso o inconverso. Yo les he dicho a los jóvenes, aunque los dos sean cristianos, puede haber un yugo desigual. ¿Sí? Y si tú dices: Señor, que esa persona sea, y Dios te dice: no es. Señor, es que yo quiero que esa persona sea, y Dios te dice: es que ese no es.
vas, te casas porque tú quieres que esa persona sea. Viene el divorcio a los 2, 3 al año. Dios ya te había mostrado que no era. Ahora, la voluntad de Dios no es que cuando te cases te divorcias. La Biblia dice que cuando te casas el matrimonio es para toda la vida. Pero cometiste el error, vienen los problemas y como está hoy nuestra generación, vas, te divorcias y te amargaste la vida. Y en tu amargura te deprimiste. ¿Quién tuvo la culpa? Ay, es que el Señor, es que yo le pedí que esa persona fuera, pero el Señor me mostró su voluntad y me dijo, esa persona no es. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue? ¿Dios? ¿Quién fue el culpable? Yo, pero quiero hacer responsable ¿a quién? Quiero hacer responsable al Señor. Imposible. Imposible, hermanos. Estamos simplemente dándole un estímulo a nuestros cuerpos al cambiar el equilibrio químico de nuestro cerebro. Pero debido, hermanos, a que la Biblia enseña que nuestras reacciones emocionales brotan del corazón, esta mejora física no puede por sí misma resolver nuestros problemas. Es decir, hermanos, nuestra única solución es venir a Dios y pedirle perdón. La decepción, hermanos, a los demás contribuye a los problemas. Termino aquí. Segunda a los Corintios 10, 12. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿no son juiciosos? Mira, muchos nos van a decepcionar. ¿Verdad que sí? Hermanos, no les he dicho siempre, hermanos, no pongan su mirada en mí, porque yo soy como ustedes. También tengo malos pensamientos. Y hermanos, sigo pecando al igual que ustedes. Y si usted pone su mirada en mí, hermanos, usted se va a decepcionar algún día. Y su decepción le va a llevar muchas veces a amargarse, hermanos, a alejarse de Dios. Y decepcionarse, alejarse de Dios, hermanos, le va a llevar muchas veces a una depresión. Mire, incluso les decía hace un momento, muchas veces queremos que Dios haga y Dios no hace y nos decepcionamos de Dios. ¿No es cierto? ¿Por qué Dios me trata así? Si soy su hijo, si dice que Él me ama, ¿por qué permite esta situación? Dios me ha decepcionado. Cuidado, hermanos. La decepción puede contribuir a la depresión. Pero mira, terminamos. Si hoy tienes un corazón dolido, es porque seguramente alguien te lastimó en el pasado. Si hoy tienes un corazón dolido, seguramente es porque alguien te decepcionó. Pero si no es así, todos, hermanos, en algún momento nos van a lastimar y nos van a decepcionar. La pregunta aquí es, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar ante eso, hermanos? No podemos hacer lo que queremos. Tenemos que hacer lo que la Biblia dice y entonces seremos libres de la depresión y de todos los problemas que vienen por nuestra desobediencia. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Está hablando de la ira. Pero, ¿qué tal otras emociones? ¿Cómo vas a reaccionar cuando estés triste? Me siento triste y no valgo nada y voy a salir por el lado fácil, ¿verdad? No, hermanos.
O obedecemos a Dios y sometemos todas las cosas a Dios, o le desobedecemos y hacemos lo que nosotros queremos. Pero Dios, hermanos, o traerá bendición o añadirá consecuencias. Todo esto debido a la manera en que respondemos. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Y Señor, qué tan cierto y qué tan poderoso es este tema. Qué tan profundo, Señor, porque todos en algún momento sentimos depresión. Pero tu palabra dice que algunos somos fuertes y no permitimos, Señor, caer más allá, sino que nos reponemos y nos levantamos y luchamos cada día. Pero hay quienes son débiles y necesitan, Señor, ser animados, ser fortalecidos, ser aguantados y que necesitan paciencia, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes a entender lo que hemos aprendido, Señor, y si necesitamos ponernos a cuentas contigo por algún pecado, por alguna circunstancia, que así sea. Pero también, Señor, si hemos de ayudar a alguien como consejeros, ayúdanos a entender que tu palabra debe ser prioridad en la vida y que será solamente a través, Señor, de ella que podemos ser libres y ayudar a ser libres a otros. Que Él es la totalidad en la vida del hombre y que la única manera de ser libres es a través de la obediencia a tu palabra. Ayúdanos entonces, Señor, a comprender y ayúdanos a poner en práctica. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.